Un año de definiciones en los Estados Unidos va a ser definitivamente un año de definiciones a nivel global, teniendo en cuenta el panorama internacional. Y para conocer bien en detalle cómo se está perfilando este año en los Estados Unidos, vamos a dialogar con el analista político Alberto Peroz, que nos atiende muy gentilmente desde su casa en Miami. Alberto, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes y de verdad que aquí estamos, al pie del cañón en esta pelea aquí en Estados Unidos que se perfila fuerte. Este es un año vital. Sí, Esto es claro. verdaderamente importante. Y contanos un poco cómo viene, porque ya han pasado algunas de las primarias, pero lógicamente que hay todavía camino por recorrer, ¿no? Para la candidatura, para la definición general. Mira, para nosotros que estamos adentro y los que nos vinimos hace 24 años ya, yo que ya soy americano, yo que estudié aquí cuando joven en la universidad y todo, con ese panorama y esa visión, y esto lo hago para que Ujú, tus videntes y la gente que te sigue y que oye y que escucha y que quiere saber, uno viene con una definición hace años de Estados Unidos diciendo, wow, qué país donde hay un Estado de Derecho, donde la ley tarda pero llega, esto ujú. y aquello. Y después nos encontramos en una situación que te lo juro que no me quede nada por dentro. Y habiendo yo nacido en Venezuela y en parte europeo, que también en Europa a veces ven cosas un poquito que uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Aquí nos ha agarrado en un shock de un estilo de república bananera donde el Estado de Derecho prácticamente ha sido atropellado y ha sido atropellado apósitamente para agarrar a Donald Trump, para tirarlo debajo del autobús a como de lugar. Y hay todo un forcejeo para que este hombre no llegue a ocupar la presidencia nuevamente. ¿Dónde viene el meollo de la situación? Que es lo triste y lo grave. Si tú me dijeras que los 4 años de Trump, que Trump tuvo, que hay como una venganza hacia Trump, porque como que parecía que venía, ¿sabe? Una legitimidad desde los años de Obama. Estoy tratando de hacer un Ujú. recuento para que entienda a qué punto ha llegado esto, para evitar que el pueblo de Estados Unidos pueda votar por un candidato que ahora hace mucha falta. Pero ¿por qué ahora Trump hace mucha falta? Porque me remito a lo que estaba diciendo. Después de 4 años de Trump, ¿ok? Es muy importante que la gente vea que fueron 4 años donde te gusta el tipo, no te gusta su estilo. Dice, oye, no me parece presidenciable, te puede gustar el peinado o no, la corbata o no, pero lo cierto que dicho o mal dicho lo que él haya comunicado, pero los resultados estaban ahí. Este hombre entregó la paz mundial, hizo los acuerdos con Corea, se fue a pie y pasó el paralelo de Corea. Es histórico y nadie le cubrió eso porque la prensa está totalmente vendida y corrupta hacia el sistema liberal. Ok, perfecto, perfecto, triste. Por el otro lado, nadie le mencionó los acuerdos de Abraham. Este hombre logró nivelar, en cierta forma balancear que el Medio Oriente tuviera una paz y se acabó ISIS en 10 meses, la crisis de Siria. Este es un hombre que habló de la frontera y tenía razón, la frontera hay que sellarla, la bendita pared que ofendía a todo el mundo ya no es una ofensa, ahora el hecho de que decía que una pared no sirve para nada, pues por ahí se están colando millones de personas y este hombre entregó 4 años fabulosos con inversiones, mercados que rugían, el real estate era una cosa impresionante. La gente tenía un consumer confidence, lo que se llama la fe de gasto, o sea, en el sentido la gente decía yo gasto porque aquí hay negocio, se puede generar. Había menos controles, había más facilidades y muchísimos más incentivos. Llega este hombre, Biden, que no nos vamos a meter, eso será para otro programa, porque para resumirlo todo, hay mucha discordia, hay mucha duda que este hombre haya Ujú. ganado las elecciones del 2020 y han liquidado a Trump. ¿Ok? Chao. Como dicen, bajaron del asiento al catire, le dicen aquí los latinos. El Ujú. catire se lo llevaron, lo tiraron debajo del autobús. Bien, se sienta este hombre bajo la premisa, y estoy hablando de Biden, Partido Demócrata, bajo la premisa de que ellos quieren ser inclusivos,
de que hay que darle chance a los jóvenes, que ellos son pro jóvenes y vienen y eligen al hombre más viejo de la historia. Quieren que sea alguien que porque los ricos, y este hombre es rico y es parte del relajo millonario, toda la gente que tiene detrás, desde Wall Street hasta estas plataformas y corporaciones billonarias, que ya dejan de ser americanas, de tanto dinero que tienen, se pueden comprar el país que quieran. ¿Me entiendes? Pierdes un poco esa identidad. Como que son tan ricos esta gente que maneja esto. Son 6 compañías que manejan el destino de Estados Unidos y casi del mundo. Y este tipo, desde que entró, se dedicó a deshacer todo lo que Trump hizo en 4 años. Bien o mal, y resultó mal. Le quitó la independencia energética a Estados Unidos, ¿ok? Cerró el pipeline, la gasolina se disparó. Esto cualquiera que fue a una clase de economía, y digo de primaria, ni siquiera de tomar un doctorado en economía, lo que necesita Claro. es ver que si sube la gasolina, sube el transporte, sube la leche, suben los huevos. Esto se disparó la inflación, empezaron a imprimir dinero, regularon todo, recerraron todo, empezaron a vender a peso de metal, de hierro, parte de las paredes que dijo, la voy a quitar, es una ofensa, es racista. Y bueno, eso invitó desde el día 1 a que la gente se viniera. Y aquí tenemos de todo, de todo. Hasta el día de hoy, que vamos al grano ahora, ha entrado la parte de Venezuela que se han vuelto los nuevos Marielitos. Para que la gente recuerde un poco históricamente, los famosos de Puerto Mariel de Cuba, cuando en la época de Carter hay que ser humano, pobrecito los cubanos, vamos a abrirle una puerta. Y Castro dice, los quieren. Y el famoso discurso de Castro que decía, todos aquellos que no van acorde con el heroísmo y el sacrificio de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Agarró, vació las calles, las cárceles, vació los institutos mentales y empezó a mandar locos. Atención, por ahí también aprovecharon uno de pasarse por locos, de raros, de delincuentes, se montaron y pobrecitos llegaron aquí. Pero se formó una base criminal en la época de los 80, cuando Carter, que le daban green card a todo el mundo porque hay que ser humano y ayudarlo, cuando Miami estaba financiada por la cocaína y las calles se volvieron criminales y al final terminaron pegándole tiros a los Marielitos que no hallaban cómo quitárselo de encima, que eran puros delincuentes. Secuestro, asesinato, violaciones, droga, cocaína, todo. Entonces, claro, esto está pasando igual. Hay una parte delincuente, como por ejemplo de Guatemala y otros países, de Honduras, viene la Mara Salvatrucha, el Bueno, MS-13. El Salvador, El Salvador, correcto, que correcto. Que precisamente hoy, Bukele claro, expulsó a los maras y ajá, y la ahora otra la mitad la Mara puso Salvatrucha presa. está Sí, enquistada nada menos que en la capital de Estados Unidos, en Washington, que es liberal, precisamente. claro. Claro, pero entonces para comparar delincuentes, no te estoy hablando de la mafia irlandesa, te estoy hablando que los italianos quizás son mejor que los Claro. irlandeses o la triada china. No, no, yo te estoy hablando que hay un peligro que es el venezolano, que tiene pinta de común, de venezolano, jovencito, te estoy hablando de 16, 17, 18 años hasta 21, y tú no los ves llegar, porque la Mara Salvatrucha lo ves llegar a 4 cuadras, todo tatuado, y tú cambias el lado de la acera y dices, mejor me voy por otro porque este tiene una pinta de... Eso no los ves llegar. Señor, le lavo el carro, señor, lo ayudo. Cuando vienes a ver, no tienes carro, cuidado y no tienes vida, y tu hija está embarazada 2 veces. Entonces tú dices, oye, te violaron la niña y te mataron el perro. Te estoy hablando a niveles que son terribles. Agarraron Nueva York, no pudieron llegar tanto a Florida, y ahora un delincuente, porque otros se dedicaron a dispararle a la policía en pleno Times Square, saliendo de una farmacia donde se habían robado algunas cosas, se robaran las vespitas, las motonetas de los delivery, porque se las roban en un día, la usan, la dejan para la noche, mientras hacen que la policía toma la denuncia de que la moto es robada, entra al sistema en 24 horas, ellos ya se robaron otras 2 y no hay manera de agarrarlo. Duermen en hoteles, les dan una tarjeta de crédito, les dan un celular, porque toda esta movida han entrado más de 7.8 millones de personas, ¿ok?
Y ese no es el cálculo correcto. ¿Sabes por qué? Porque el cálculo correcto se acerca a 9, porque hay 1.8 millones de personas que no saben dónde están. Entonces, las que sí tienen bajo tiro y en cierta forma certificada son 7.6 millones. Si suman los otros, son el equivalente de 30 estados americanos en población. ¿Qué tal? Alberto, entonces esto de alguna manera también elevó el índice de criminalidad en Estados Unidos, ¿no? Ha crecido con respecto a la administración Trump. Bueno, Washington, D.C., District Sí, of Columbia, bajan a la gente de los carros encañonados, el crimen se ha disparado, ahí está es en estado de terrible, es sitio. peor que el conurbano bonaerense. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Te voy a hacer esto por otras razones, pero tú ves que en cuanto a raza, a credo, o a lo que sea, es un poco como la situación de París. El socialista Macron que están quemando París y todo está bien, porque la prensa no lo dice, no lo publican. Mientras tanto, en la calle está incendiada. Bueno, lo mismo en Nueva York tratan de tapar esto, hay problemas en el underground, ¿cómo dicen? El metro, el subway, violaciones, homeless por todos lados, basura, droga. Es terrible, es terrible. El crimen en Nueva York ha subido impresionante y se ha creado, ahí es el punto, se ha creado um, hordas de personas que se mudan de los estados azules, que serían los estados controlados por los demócratas o los liberales, con estas cosas de que hay que abrirse, hay que ser variado, hay que ayudar, los pobres, han bajado la cuota criminal. ¿En qué sentido han bajado la cuota criminal? Me estaba peleando con otra persona que es analista. Bueno, pero no seas idiota. Mira los números. Cuando el crimen era altísimo con Trump, con Biden ha bajado. Yo digo, pero ¿a quién le quieres tomar el pelo? O sea, mira los números, pero claro que mira los números, pero mira la lista de los números que te dan. Ya ahora vender droga, ¿sabes? Estamos hablando de droguitas, pastillas, esto que ya no es un crimen. Hacer un hijack de un carro a punta de pistola, buscan el carro, te bajan del carro, se lo devuelven al dueño, tú vas a la estación, ni siquiera te chequean, a las 24 horas ya salieron. Los tipos que le dispararon a los polizontes se fugaron. Los otros que 4 venezolanos le cayeron a patada a 2 policías en plena calle, 24 horas después estaban ya pagados y fuera. Y tú sabes que hay un símbolo muy vulgar con el dedo medio y salieron dándole el dedo a toda la gente que estaba afuera diciendo, oye, deporten a esta gente. Nada, con abogados Eh, defendidos y a Alberto, la calle. ahora, no es que descrea de lo que me estás contando, nos estás contando, pero las matemáticas son imbatibles. Entonces, Sí. cuando llega el momento de la elección, cuando empezamos a mirar de qué manera la población responde frente a estos estímulos que estás contando, ¿de qué manera entonces hay hoy o lo podríamos representar en cuanto al apoyo del electorado? Porque pareciera ser, desde aquí, que vienen parejos, sea quien fuera el candidato republicano, contra Joe Biden, que es el único visible en la cabeza Sí. demócrata. Claro, es que, ¿qué pasa? No hay duda que para hacerlo visible a este señor le tienen que poner las cámaras encima. Y mira, yo perdóname, me atrevo a decir esto, dirá, bueno, pero ¿qué tipo de analista es este? Bueno, yo soy un analista que le gusta decir la verdad. Hay otros que no es que sean mentirosos, sino que ciertas cosas no las quieren puntualizar. Para mí es mucho más corrupto Biden que en realidad lo que es senil. Y sin duda, después de haber dicho esto, es un hombre de 81 años que está en una senilidad, no tiene la agilidad del movimiento y llega un momento donde se le pone la mente en blanco, se olvida, se confunde, dice una cosa por el otra, confundió Gaza ¿cómo se llama? Estaba hablando de México, esto y aquello, y confundió Gaza con la frontera. No habla mucho de la frontera porque habla siempre de cosas climáticas. Confunde, la otra vez hablaba de que el presidente Mitterrand le había dicho, el presidente de Francia murió hace años. Claro. Sí, busca gente en la sala. ¿Dónde está el periodista? El periodista lo habían matado hace 2 años y habla con los muertos. O sea, existe una situación donde para mí, independientemente es un hombre senil,
Es un hombre que esto no es ninguna sorpresa porque ya lo habíamos visto en su campaña en el 2020, la hizo detrás de una máscara y desde el sótano de su casa. No había esa energía, de ahí vienen todas las dudas que con los estadios llenos por Trump, de repente, ¿cómo ganó este individuo? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nos vamos a los números de la estadística de hoy en día. Vamos a tratar el tema de hoy. ¿Cómo están los porcentajes? ¿Cómo es posible, y eso es lo que tú inferías, que llegue un momento que uno mire los números y con la situación que estoy describiendo yo, Trump debería estar, pero adelante, adelante, adelante? Claro, por eso digo. Claro. Y en cambio, si uno ve los números, las estadísticas, dependiendo de quién las hace, porque hemos llegado hasta ese nivel bananero, donde hay una estadística que tú dices, pero estos números, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Como los números del crimen. Si tú ves la estadística, y acuérdate que la estadística es una ciencia es muy precisa, pero atención, depende cómo la presente. Yo te puedo decir a mí que mi compañía el año pasado tenía unas buenas entradas y este año yo dupliqué el 100% de mis entradas. Si vamos al meollo, te dice, oye, a Perosh le está yendo muy bien. Duplicó sus entradas en un año. ¿Cuánto facturaba yo el año pasado? $1, ahora facturo 2. O sea, pero Claro. esa es la estadística que hay que tener cuidado. Entonces, claro, cuando te dicen que el crimen ha bajado, bueno, ¿será verdad o no? Sí, pero si vas a ver la legalidad, dime, ¿este crimen está compuesto de qué? Claro, si quitas las violaciones, si quitas de encima el hecho de los robos, de los atracos a mano armada, de secuestro de personas, de venta de droga, de asaltos y saqueo de tiendas, Claro, ya que no es te queda crimen. lo del día a día, es lógico que aquí, si no matas a alguien, pues no es que eres tan delincuente. En un país donde entrar ilegal, ya es un crimen. Yo te estoy hablando que Estados Unidos, si tú manejas con la licencia vencida, es un crimen. ¿Te Claro. aparece? Escucha, En o otro sin lugar es una licencia es infracción. criminal. En Argentina es una infracción. En Estados Unidos es un crimen. Es un crimen, es un crimen. Te lo estoy diciendo a Claro. mí que no me quede nada. Yo a mí una vez tenía licencia de mi país cuando todavía no estaba yo. Y claro, y tú empiezas a manejar con la licencia tuya, que tiene un cierto número de días, y después tenía una licencia internacional. Y mientras estaba gestionando mi papel, andaba en moto, me pararon en la moto, me pidieron los papeles y yo empecé a entregar mi pasaporte, mi licencia. El tipo me dice, mire, usted necesita una licencia ahora de aquí. En aquel entonces ya habían tumbado las torres, 2001, habían cambiado el PAN, antes le daban licencia a todo el mundo, ahora ya no. Entonces, claro, digo, mire, estoy gestionando. Bueno, en el interín, eso me apareció como que yo andaba sin licencia y me apareció como si fuera un récord criminal. Cuando fui a No, pedir mi ciudadanía, me preguntaron y yo lo aclaré, me dijo, ok, está claro, está bien, entonces no, pero te aparece. Ahora, hoy en día, tú vas preso, tienes récord de 4 o 5 entradas a la policía, no pasa absolutamente nada y el crimen ha bajado. Es todo en materia politizada, sí, sí, es sí. todo político. Alberto, por último, preguntarte, ahora sí, entrar en el tema que creo yo que es el más Sí. delicado, ¿no? La definición republicana. ¿Es Donald Trump ya definitivamente el candidato No, presidencial? atención, claro, justamente para responderte eso, es Donald Trump porque si ha ganado en la primaria, ya se ha ganado los estados más importantes. Cuando hablo de importante, la gente tiene que entender, porque la gente se confunde. Estados Unidos es una república constitucional. Vamos a pasar una hora haciendo una clase de historia, pero es para que entienda, uno elige el colegio electoral. Están representantes estatales, la razón por la cual fue hecha, y te lo digo rápidamente para que la gente entienda, es muy importante porque al no saberlo entonces se confunde. Acá no se vota directamente. Claro, yo voto por Donald Trump, no lo dudes. Pero la pregunta es esta, es un voto, pero uno va ganando los estados que representan la Unión y cada estado tiene un puntaje. Por ejemplo, California es importantísimo porque tiene 24 de los 200 y tantos que necesita para tener una mayoría y ser presidente. Entonces, a veces puede ser que tú tengas la cantidad de voto individual del votante, pero no tienes los números estatales electorales Claro, porque fue hecho, porque si no todo el mundo va a las grandes ciudades
ahí es donde está el conglomerado de mayor número de votantes, y después nadie va a ver las vacas y los terrenos desérticos y la parte interior. Entonces dice, bueno, a nosotros no nos quieren escuchar qué es lo que necesitamos. Entonces Iowa y ciertos estados, por ejemplo, tienen un puntaje alto, pues si no nadie lo iría a visitar, al político no le interesa. Eso está hecho de esa forma. Molesta porque los demócratas dicen somos muy fuertes en las grandes ciudades porque somos los que más populismo damos, más ayudamos, más cosas damos a la gente que no tiene, y eso está en los centros urbanos, etcétera, etcétera. La gente que en cambio está en el campo, produce un poquito más conservadora, un poco más sana y ve las cosas un poco más claras, no votan liberal, votan conservador, ¿correcto? Entonces a ellos no les Claro, interesa. Ok, entonces, visto bajo ese punto, ¿qué están haciendo? Están tratando de eliminar a Trump en este momento. ¿Por qué? Porque en ciertos estados, con un conglomerado de jueces, obviamente comprado, detrás hay un hombre que se llama George Soros, que la gente a este punto ya debería saber de quién se trata, que claro, tiene todas unas organizaciones mundiales, liberal, que tiene una cantidad de dinero podrida, es impresionante la cantidad de dinero que invierte. Se han dado cuenta que es más fácil comprar al juez de aquí, al attorney de allá, al fiscal de aquí y de allá, cuesta menos que tratar de elegir gente donde en las campañas entra dinero en serio. Entonces, estos jueces dictaminan buscando siempre un hueco en la ley o algo un poquito que no sea bien específico. Por ejemplo, y para que me entienda, a Trump hoy van a tomar la Corte Suprema, se va a expresar sobre el análisis, la opinión de ella, que constitucionalmente hay un artículo que es el número 14 que dice específicamente que cualquier persona que haya participado, sea culpable, haya engendrado, haya empujado a una sublevación, ¿ok? No puede competir, no puede ser incluido y no puede seguir en política, no puede ser oficialmente nombrado nada. ¿Ok? Y recuérdense que en los países latinos tenemos el proceso de inhabilitación política, que es lo que están haciendo en Venezuela, inhabilitando a la candidata número 1 que va adelante en las encuestas, que se llama María Corina Machado. Y vulgarmente, a lo estilo bananero, se inventaron algo para inhabilitarla, lo cual no es ni siquiera cierto. A Trump no lo pueden inhabilitar porque no hay ley de inhabilitación. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen demandas, le hacen investigaciones, le inventan cosas de manera que lo pueden llevar a una corte con un juez que dictamina, obviamente, de una forma vulgar, y ahí es donde yo empezaba el programa diciendo, yo no reconozco Estados Unidos, el Estado de Derecho aquí se ha vuelto una república bananera. Me voy a cuestión. ¿y Lo eso han se define agarrado, hoy, Alberto? eso se decide hoy, porque el artículo 14 de insurrección, sí, pero a Trump le hicieron un impeachment, que se llama un juicio político, cuando era presidente, y resulta que él había pujado y le hicieron un impeachment, del cual él salió inocente, porque él siempre dijo, vamos a protestar pacíficamente, le editaron eso, se lo editaron a propósito, y lo que pasó el 6 de enero, que fue una telenovela total montada para que no se llevara adelante un ejercicio constitucional, porque en ese momento en el Congreso se estaba decidiendo y tú tienes derecho por constitución a debatir, y el vicepresidente tiene el derecho de romper el voto en caso tú de 2 horas puedas convencer al Congreso de que hay algo raro en las elecciones o algo que investigar. Como no les convenía, ahí parece que dejaron entrar a la gente en el Congreso, ahí se aprovecharon y parece que habían infiltrado de agencias federales, de las agencias de las 3 letras, pusieron gorritos en la cabeza a más de 200 oficiales que instigaban a una insurrección. Y yo te voy a decir una cosa y me gustaría a la gente que nos está oyendo, ¿a ustedes les parece que en un país donde el segundo amendment o la segunda enmienda de la Constitución te garantiza el derecho de andar armado, esto es una insurrección para voltear una administración o acabar o destituir a alguien que está siendo nombrado presidente? En ese caso era Biden, y es una insurrección desarmada, no había nadie que tuviera absolutamente nada montado encima, la gente estaba ahí con unos carteles, los invitaron a entrar.
Hay horas, miles de horas de video que los habían escondido, donde se ve la gente paseando adentro. Yo he estado en el Congreso y a mí me han dado un tour y no eran tan amables como en aquella ocasión, ¿me Pero hubo entiendes? muertos, pero hubo muertos. Bueno, hubo un asalto afuera, pasó lo que pasó, mientras adentro paseaban a la gente, muerto, hubo un muerto que es Ashley Babbitt, que fue una mujer ex de la Fuerza Aérea, estaba desarmado, estaba entrando y detrás de una puerta, porque empezó la gente a empujar, dispararon y la mataron. Y nadie quiere averiguar, la persona que le disparó desapareció, era alguien de la Guardia. Además, tú tienes 500.000 de personas en Estados Unidos constitucionalmente, vinieron de todas partes de Estados Unidos. El último discurso de su candidato, en ese momento era el presidente Trump, que estaba hablando del caso para ese día del Congreso, que es plenamente constitucional. Y perdóname, ¿dónde está la Guardia del Congreso? Estaba al mínimo. El mismo Trump ofreció la Guardia Nacional, decir, por favor, viene 500.000 de personas, no se vayan a caldear los ánimos, puede. Y Nancy Pelosi, que era el Speaker of the House, dijo, no hace falta. Escúchame lo que te digo, ¿ok? Te lo digo de conocimiento. Había más guardia en el Museo del Smithsonian, no sé si tú conoces Washington y has ido, perfecto. Ujú. Y el Museo del Smithsonian, algo fabuloso. Un domingo estaba cerrado, ¿ok? Y había más guardia en el Smithsonian que en el Congreso, sabiendo que las posibilidades. Habían dado un toque de queda la alcaldesa del District of Columbia, que no es harina de mi costal tampoco, porque es sumamente liberal, pero dijo a las 6 de la tarde, por favor, todo el mundo encerrado en su casa, porque se podrían caldear los ánimos. Ok, y la gente de verdad que... Okay. Entonces, hasta eso, ¿cómo es posible que no me defiendas el Congreso en un día donde el mundo tenía los ojos vueltos sobre ese centro Sí, y ese edificio? pareciera ser que hay como una plantilla de un esquema a seguir, porque es lo mismo que se hizo, o que ocurrió en Brasil para Ujú. evitar que Bolsonaro pueda ser candidato a presidente nuevamente. De hecho, a Bolsonaro lo tienen inhabilitado en este momento. Perfecto. Entonces, en Estados Y- Unidos y en Brasil aplicaron el mismo sistema sí, de, che, ¿cómo es, hacemos? Ahora le vamos a ganar la elección, pero no queremos perder la próxima. pero Vamos a hacer esto. te repito, tú te acuerdas, porque tú me conoces, hemos tenido varias entrevistas y tú sabes mi currículum. Yo fui candidato para ser representante republicano en estatal aquí en Florida, para Tallahassee. Estuve en la primaria y a mí me decían el hombre que viene del futuro, porque yo en mi discurso decía, venimos de Venezuela, venimos del futuro y venimos a avisarle, no se jueguen con el desastre. ¿Pero por qué? Porque no es que yo era vidente o yo miraba los astros y estaban con los símbolos del zodíaco. Todo lo que ha pasado en 3 años en este país, a la época, era el problema, la debacle de Cuba, el problema de Afganistán, el hecho de que estaban quemando mitad de la ciudad de Black Lives Matter, que son los colectivos venezolanos. En la agenda, la toma del Congreso. En Venezuela tuvimos dos y eran totalmente falsas. Era una excusa para poder inhabilitar los otros políticos que, según ellos, habían instigado un asalto al Congreso. El presidente Guaidó, el presidente interino, hasta yo me comí el cuento, pero me lo puedo comer una sola vez, que yo lo vi pasar encima de la reja con la chaqueta rota, peleando por entrar al Congreso y la gente tratando con el cercado. Era todo mentira. Era todo mentira, era todo falso para poder después destruir la oposición y hacerle ver, mira cómo quieren dar un golpe de Estado. El 6 de enero en Washington no hay ninguna diferencia. Están metiendo a la gente presa, gente que ni siquiera había entrado al Congreso y simplemente porque tienen las cámaras, tienen la manera de reconocer, están agarrando. Hay más de 700 personas en este momento que están esperando un juicio y hay gente que ha llegado a 17 años de prisión Sí, por sí, algo, sí. por algo que trataron de ocultar hasta los videos. Es muy cuestionable. En medio de todo esto, entre lo de la frontera, lo de la economía, que escucha, está todo falseado. Si tú ves la bolsa, es una cosa impresionante. La bolsa ha subido, pero no responde a nada. Tenemos dos frentes de guerra abiertos. No hemos hablado de la situación internacional. El Biden ha metido la pata, vulgarmente hablando, en todos lados. ¿Ok? Ha entrado en recesión ya casi la economía europea en contra de un Putin que, mira caso y mira qué irónico,
cuando era las dos administraciones de Obama, fueron los liberales, los demócratas que le vendieron uranio. El 20% de la reserva de uranio de Estados Unidos se las vendieron a Putin. Repito, uranio. No es masa para hacer galletas, ¿eh? Es uranio. Y hoy en día hemos llegado a un punto donde fueron a instigar a Putin. Atención, no me tomen mal, porque cuando yo digo estas cosas me dice, ay, que Perosh le gusta a Putin. Un momento, la gente que es historiadora y que entiende, había unos tratados de Minsk que decían, la NATO te garantiza que no va un paso adelante siempre y cuando Rusia no vaya un paso para este lado. Bien, son los tratados de Minsk. ¿Qué es lo que decían los rusos? Con tal de que no me pongan misiles en mi frontera, que no me da la capacidad de respuesta, ¿ok? Yo no me muevo. Llegó Biden, al segundo día que estaba en la oficina, dijo, yo le propuse a la NATO, a la OTAN, que por favor introduzca a Ucrania. Pues si Ucrania tiene la frontera con Rusia, si le ponen los misiles, Putin que dijo, si insisten, muevo mis soldados, yo no voy a esperar que pongan los misiles, yo ataco antes porque no tengo capacidad de respuesta. No hicieron nada, él movió 150,000 soldados a la frontera, no pasó nada, y el tipo entró. Le dieron la excusa. Escúcheme, es una excusa, pero bueno, el hombre fue a abrirle la jaula al tigre, y cuando sale el tigre, después dijo, oye, el tipo estaba enjaulado. El mundo estaba en paz. Después de que Biden le dio 16,000 millones de dólares a Irán, que está metido en la lista de países terroristas que estaban sancionados por Trump porque él tenía que deshacer todo lo que había hecho Trump, ¿correcto? ¿Cuál es el resultado? Que Irán repartió dinero a Hamas, a Hezbollah, a todos los, a los Houthis, ¿ok? Quitaron a los Houthis de la lista de terrorismo. Mira lo que está pasando. Tenemos otro frente abierto de expulsaron Medio Oriente. Un desastre. Alberto, me quedo sin tiempo. Lamentablemente, hasta acá. Lo siento. Hoy viene la decisión de la Corte Suprema porque no pueden meter a Trump en nada porque él ha sido absuelto del juicio político de insurreccionista. Están tratando de que sus propiedades no valen lo que valen. Lo que le hicieron en Nueva York es bestial, es a nivel de expropiación lo que le hicieron, porque sus propiedades valen. No hay crimen, no hay personas que hayan perdido dinero, no hay nadie que lo estaba demandando por estafa. Es un juicio político para quitarlo porque va adelante en las encuestas. Y va mucho más adelante de lo que las encuestas dicen. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con la Corte Suprema hoy con todo esto. Alberto, te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Estoy a la orden. Perdone la clase de historia, pero es importante porque si uno no aclara eso, no se entiende. Dice, ¿pero de qué están hablando? Siempre con placer, lo que yo les pueda reportar, un gran placer estar con ustedes. Alberto Perosh desde los Estados Unidos, en el ojo de la tormenta.